Uno ve niños en las noticias siempre a los que les pasó algo o desaparecieron. Y te sientes mal por los padres. Fue realmente duro ser uno de esos padres. Interrogamos a sus padres sobre los dispositivos a los que ellas tenían acceso, ya que estos podían contener las pistas necesarias para saber a dónde habían ido y con quién. Los padres decían a sus hijos, cuidado con los extraños en el mundo real, al final de la calle. Pero ahora es, cuidado con los extraños en cualquier parte. Oh, ¿qué tienes allí? A ver, déjame ver bien. eso. ¿No rocíes eso aquí? Muy bien, pero no uses esto aquí. ¡Oh, sí! No lo hagas. Jaden es mi hija primogénita y yo la tuve con mi ex esposo. Ella tenía 4 o 5 años cuando su padre y yo nos divorciamos y estuvimos solas por un tiempo. Hasta que llegó Matt. Cuando quedé embarazada de la hermana de Jaden, nos fuimos a vivir juntos. A ella le costaba mucho compartirme. Creo que sentía que me iba a olvidar de ella con la llegada de la nueva bebé. Éramos una gran familia. Matt era el padre de Jaden y yo era la madre del hijo de Matt. Deberíamos abrirlo juntos. Muy bien, Jaden, abre una ahora. ¿Sí? Ve a abrir uno, a ver qué recibió. ¿Qué recibió tu hermana? ¿Qué es esto? Jaden se llevaba muy bien con sus hermanos. Ella y su hermano hacían muchas cosas juntos. Ella también tocaba el violín en la escuela y le gustaba escuchar música de orquesta. Le interesaba mucho ir a ese tipo de conciertos de orquesta. Era uno de sus intereses. Era tímida en la escuela. Sin embargo, en casa era definitivamente extrovertida. Casi hasta el punto de llegar a serlo demasiado. Déjame ver. Era una muy buena niña. Siempre fue muy independiente y decidida. Y una de las cosas difíciles era que si quería hacer algo, normalmente lo hacía. Cuando Jaden atravesó el periodo de 12 a 13 años, la relación y su actitud se complicaron y por eso le pusimos algunas reglas y restricciones. Sin embargo, ella tenía mucha fuerza de voluntad y naturalmente respetaba esos límites y nosotros establecimos límites más estrictos y la vigilábamos. Y justo por eso estaba molesta con nosotros, conmigo. Creo que poco a poco fue acumulando resentimiento, porque le decíamos que no y ella replicaba por no tener lo que quería o no entendía nuestros métodos. Mientras crecía, fue teniendo diferentes teléfonos con acceso a Internet y ella siempre descargaba todas las aplicaciones que los otros niños tenían. Alrededor de los 13 años empezó a interesarse por chicos mayores o los chicos mayores intentaban contactar con ella. Nosotros revisábamos sus dispositivos y había mensajes inapropiados de ellos, diciendo cosas que cualquier niña de 13 años querría escuchar. Yo quería llamar a la policía para que hiciera algo, pero no podía. Yo vigilaba sus dispositivos y tomaba
precauciones para mantenerla a salvo y le explicaba que esas cosas no eran normales, que no estaba bien recibir ese tipo de mensajes de niños u hombres. Tras encontrar esos mensajes en su teléfono, no le permitimos volver a tener una contraseña para poder revisarlo y no le permitíamos tenerlo por la noche cuando estaba en la cama o lo que sea. Las primeras emociones que yo sentí al ver estos mensajes fueron rabia y una impotencia fuerte. Jaden estaba en casa de una amiga. Vivía al lado de nosotros. Le dijimos que estuviera en casa entre las 8 y las 8:30 de esa noche. En Minnesota ya estaba oscuro a esa hora. Yo en ese momento estaba acostando a nuestra hija. Le estaba leyendo un cuento cuando oí abrir la puerta principal y pensé que Jaden había llegado. Seguí leyendo el cuento, terminé de acostar a mi hija y luego bajé las escaleras. Pero ella no estaba en la casa. Sin dudarlo, llamé a la casa de su amiga para ver si Jaden seguía allí. Pero me dijeron que no estaban allí. Me puse muy ansiosa y muy preocupada porque ellas no podían haber tardado más de 2 minutos en llegar a nuestra casa. Sabía que algo andaba mal. Yo estaba en una reunión de exploradores con nuestro hijo y Angie me llamó diciendo que Jaden y su amiga habían desaparecido. Queríamos pensar que no podían haber ido muy lejos, pero la mente siempre se va al peor escenario. Así que regresé a casa y empezamos a registrar la habitación de Jaden en busca de cualquier pista que nos dijera dónde estaban. Había dejado su teléfono y sus dispositivos. Hablamos con los vecinos y supimos que su amiga también había dejado sus cosas, sus dispositivos. Y esa fue una de las cosas que aumentó nuestro miedo, porque sentíamos que no había sido accidental, que había dejado el teléfono para que no pudiéramos rastrear su ubicación. Jaden tenía un celular. También tenía un iPod Touch y ninguno tenía contraseña, así que accedimos a los dispositivos que había dejado para ver si descubríamos a dónde habían ido. Revisamos el teléfono, buscando cualquier mensaje o pista o lo que fuera. Y manteniéndonos en contacto con los vecinos, descubrimos que ellas no habían hablado con ninguno de sus amigos sobre lo que iban a hacer. Así que empezamos a preocuparnos. La situación se volvía delicada. Pero encontramos una nota suya en la que decía que se iba de casa y que nos quería a los dos y nos echaría mucho de menos, pero que ya no quería vivir con nosotros. Mi corazón se desplomó. Se me hundió el estómago de inmediato. Llamamos a emergencias. Recibimos la llamada y un oficial fue a la casa de las niñas. No es raro que las fuerzas reciban informes de menores desaparecidos. Muchas veces se van a fiestas o quieren ver a amigos que los padres no aprueban. Cuando vino la policía, me dio un poco de alivio saber que tendríamos algo de apoyo en esta situación, que se lo tomarían en serio. Algunos de los artículos encontrados en las habitaciones fueron mochilas, dinero. Se encontraron notas en las habitaciones de ambas indicando que se iban. Sin embargo, no había muchos indicios de a dónde se iban o qué estaban haciendo. Las notas nos hicieron creer que se fueron, al menos inicialmente, por su propia cuenta. El vecindario en el que ellas vivían no tenía transporte público y no tenían acceso a ningún tipo de vehículo.
Por lo tanto, creíamos que o bien se habían ido a pie o había alguien que tal vez pasó a buscarlas esa noche. La división de patrulla fue enviada a la zona para ayudar a la familia en la búsqueda de las niñas, revisando las calles, revisando los parques, cualquier negocio que estuviera a poca distancia a pie para lograr encontrarlas. Nos pusimos en contacto con la patrulla estatal de Minnesota para que usaran su helicóptero y buscaran en algunas zonas con el sistema de infrarrojos. Había zonas boscosas que habrían sido difíciles de registrar a pie, así que el sistema de infrarrojos de la patrulla estatal era la forma más fácil de buscar en esas áreas. Había unas cabañas de caza en el bosque. Tal vez ahí sabían de ellas, o quizás también era posible que ellas hubieran ido allí para esconderse en la noche. La policía revisó para ver si estaban allí. Mientras la división de patrulla buscaba a las chicas, nuestra prioridad en ese momento era conseguir toda la información posible sobre ellas. Saber sobre ellas nos ayudaría a entender, tal vez, con quién habían estado en contacto. Interrogamos a sus padres sobre los dispositivos digitales a los que ellas tenían acceso. Esperábamos poder utilizarlos para encontrar el lugar al que podrían haber ido. Jayden había dejado su teléfono, así que no podíamos utilizarlo para rastrearla. Su amiga no tenía teléfono, así que tampoco había forma de rastrearla. Las dos chicas tenían iPod Touch, que eran dispositivos que funcionaban de forma muy similar a un teléfono. No tenían servicio, pero al conectarlos al Wi-Fi, se podían usar para mensajear y hacer llamadas con aplicaciones que podrían habernos proporcionado tanta información como un celular. La amiga de Jayden tenía un iPod Touch que tenía una contraseña. Sus padres habían intentado acceder a él, pero sin éxito. Nos importaba conseguir la contraseña para saber qué se ocultaba en ese dispositivo. Cuanto más tiempo no estuvieran, más nos preocupábamos de que les hubiera pasado algo. Necesitábamos localizarlas lo más pronto posible. Todos teníamos muchas emociones en esos momentos. La policía fue excelente con respecto al contacto durante el caso y mantenernos al día sobre dónde estaban buscando. Yo empecé a conducir por todo el vecindario. La sensación que tenía era de impotencia y miedo. Racionalmente, sabía que no estaban cerca. ¿Las tenía alguien de alguna red de tráfico sexual de niños o qué? ¿O estaban de camino a otro país ahora? Esa es la peor sensación. Recuerdo que recibí una llamada a las 3 de la mañana cuando dormía. De inmediato me subí al auto y fui a la oficina. Tengo formación y experiencia en el análisis de dispositivos como computadoras, celulares y iPods. Mi supervisor me informó que había unas niñas desaparecidas y que necesitaban mis conocimientos para analizar los dispositivos. Soy padre. Sé que la peor pesadilla de un padre sería que sus hijos desaparecieran en la mitad de la noche. Los oficiales en la escena hallaron varios dispositivos a los que las niñas tenían acceso. Los adolescentes usan sus dispositivos casi como un diario hoy en día. Siempre los usan, siempre están conectados. Podía haber evidencia de un delito o tal vez evidencia de dónde las chicas habían ido. Algo habría allí. Empecé revisando el teléfono de Jayden. Revisé todas las aplicaciones internas. Este dispositivo lo usaba más que todo para hablar con sus padres. No parecía que lo hubiera usado recientemente en la última semana o dos.
Luego revisé el iPod Touch de Jaden. Estaba desbloqueado, así que pude hacer un análisis rápido, revisando las aplicaciones y los chats. No encontré información preocupante o problemática. El siguiente dispositivo fue el iPod Touch de la amiga de Jaden. Pero allí tuve un pequeño problema. Lamentablemente alguien ya había introducido la contraseña incorrecta varias veces. Este era un gran problema para el caso. Después de 10 intentos fallidos, el dispositivo se desactivaba. Yo sabía que si introducía otra contraseña incorrecta, tal vez perdería los datos del dispositivo. Y sin esas pruebas era posible que no las halláramos. Seguimos todas las pistas que pudimos con el personal que teníamos. A lo largo de la noche, las fuerzas del orden siguieron patrullando la zona para ver si podían encontrarlas. Yo mantuve el contacto constante con los padres, les informaba de lo que hacíamos. Cuanto más tiempo pasa un niño desaparecido, mayor es la preocupación. Luego revisé la computadora de escritorio. Le apliqué una herramienta forense llamada NetAnalysis. Parecía que las chicas habían usado aplicaciones de mensajería y una era muy preocupante. El sitio web Omegle. Omegle es un sitio web para que los completos desconocidos se encuentren y hablen entre sí por video. El sitio web Omegle no es un sitio web al que los niños deban acceder. El hecho de que ellas lo hubieran usado era preocupante debido al anonimato de los usuarios que están allí. El sitio te empareja instantáneamente con un extraño. La mayoría de las veces es un adulto y no hay nombres en la pantalla, ni contraseñas, ni direcciones de correo asociadas con los usuarios. Descubrir quiénes eran estos usuarios de Omegle llevaría mucho tiempo. Y no teníamos mucho para esperar un proceso legal. Cuando hay unas chicas desaparecidas, el tiempo es oro. Mientras Matt conducía buscando a las niñas, yo no podía relajarme. Sentía que tenía que hacer algo. Llamé a sus amigos para ver si tal vez sabían algo. Era aterrador no tener respuestas. Pasaban las horas y yo solo me preguntaba qué le estaba pasando a mi hija y dónde estaba. Logré recuperar algunos fragmentos de mensajes de algunas de las conversaciones del chat. Vi que las chicas habían chateado con adultos y por lo que podía leer parecía que algunos eran de fuera del estado. Sería difícil rastrear a esas personas. En el chat les preguntaban a las chicas dónde vivían y ellas daban su dirección voluntariamente. Mientras revisaba estos mensajes, solo pensaba en los padres y en lo preocupados que estarían por sus hijas. ¿Qué es esto? Los padres decían a sus hijos, cuidado con los extraños en el mundo real al final de la ¡Veamos! calle. Pero ahora es, cuidado con los extraños en cualquier parte. Yo definitivamente esperaba que Matt las encontrara caminando a un lado de la carretera, escondidas en algún lugar, que atravesaran la puerta. Esperaba que no se tratara de que alguien las hubiera secuestrado o que alguien con quien habían estado hablando las hubiera buscado. Ni siquiera sé cómo explicarlo. No sabía si la volveríamos a ver. Fue una noche muy larga y no recuerdo la mayor parte.
Llegó la mañana y estaba totalmente preocupada. Uno ve niños en las noticias siempre a los que les pasa algo o desaparecieron y te sientes mal por los padres. Fue realmente duro ser uno de esos padres. A la mañana siguiente, visité a todos los vecinos, repartiendo volantes y preguntando si alguno las había visto. La noche anterior, debido a que cualquier información que nos dieran, por pequeña o trivial que fuera, ya fuera alguien que las hubiera visto, caminando por algún lugar podría ser de mucha ayuda. Muchos de los esfuerzos de búsqueda realizados durante la noche habían sido completados sin éxito. En este punto de la investigación creíamos que alguien se había aprovechado de Jaden y de su amiga, algún extraño en Internet. Cuando nos hablaron por primera vez de Omegle, no sabíamos lo que era. Lo buscamos y descubrimos que era una especie de aplicación en la que podías hablar con extraños y con cualquier persona del mundo. Nos impactó demasiado que la aplicación Omegle estuviera diseñada para ser completamente anónima, sin que pudieras rastrear de alguna forma con quién estabas hablando, ni nada por el estilo. Estas niñas de 13 años podían acceder y no había red de seguridad que evitara que esto sucediera. Es difícil mantenerse al día con todas las diferentes maneras en que la gente puede ponerse en contacto con tus hijos. Qué fácil es hoy en día. Un par de clics. Con eso basta para que algo comience. Se confirmaron nuestros mayores miedos al saber que habían estado hablando en línea con extraños. Ahí nuestros temores se intensificaron. Nos preguntábamos si estaban con vida. La madre de la amiga de Jaden había estado investigando la contraseña del dispositivo bloqueado y tenía una posibilidad. Teníamos la esperanza de que esa sugerencia fuera la correcta. Estaba nervioso. Era como una apuesta en este punto, porque solo había una oportunidad y debía ser la correcta. Este era el último intento. Fue un momento tenso. Mientras la introducía, me preocupaba que pudiera bloquearlo para siempre, perdiendo información sobre cómo encontrarlas. Se desbloqueó. No podía creer que hubiéramos accedido al dispositivo. Sentí un gran alivio al saber que conseguiría las pruebas que necesitaba. Hice un análisis rápido para saber con qué dispositivos había estado en contacto este iPod Touch o qué aplicaciones había utilizado. Revisé los chats de aproximadamente 2 semanas y muchos de ellos eran sexualmente explícitos. Me enfadó mucho ver que la gente se aprovechaba de los niños de esta manera. Descubrí que habían estado enviando mensajes a alguien justo antes de desaparecer. El último mensaje había sido aproximadamente a las 8:30 de la noche, una hora antes de que denunciaran su desaparición. Mi peor temor se hizo realidad. Alguien de Internet las había secuestrado. Queríamos correr la voz rápidamente, y qué mejor manera de hacerlo que contactando con todos los medios para que su foto y nombre se conocieran.
Pero también es abrumador tener tanta atención sobre ti y verla a ella en las noticias. Los medios de comunicación y los canales de noticias llegaron al vecindario. Había camiones de noticias y reporteros por toda la calle y delante de las casas. Hicimos muchos carteles con su foto informando a todo el que lo leyera sobre lo que llevaba puesto y dónde la habían visto por última vez difundiendo la información. Yo estaba haciendo lo que podía para saber si alguien la había visto en algún lugar. Me sentía impotente. Solo quería que volviera. Cuando accedimos al dispositivo bloqueado, encontramos un chat que tenía más de 800 mensajes, muchos de ellos sexualmente gráficos. Estos mensajes nos apuntaron en la dirección de alguien que creíamos que podía haber estado involucrado. En el iPod Touch, este número de teléfono no estaba registrado. Solo teníamos el número. Pasé dicho número por una base de datos llamada Clear. Y tuve una coincidencia. El resultado de esto me mostró que el teléfono pertenecía a un hombre de 23 años, Casey Lee Sheen. La ciudad donde vivía Casey Lee Sheen era Burnsville, que está a 1 hora al sur de donde vivían las chicas. Revisé si tenía antecedentes penales. No teníamos nada sobre este sujeto. Me dio un poco de alivio, pero al mismo tiempo quizás había pasado inadvertido. También parecía que tenía presencia en las redes. Tenía varias fotos de chicas jóvenes en sus redes sociales. Parecía estar en la secundaria. Descubrimos que era entrenador de un equipo de una secundaria local. Al ver la naturaleza de las conversaciones que hallamos y sabiendo que se trataba de un hombre adulto que había pasado a buscar a las 2 niñas de 13 años, me preocupé mucho por su bienestar. Hicimos una búsqueda telefónica de emergencia para intentar localizar su teléfono y con suerte a las niñas. La localización de un teléfono puede ser muy precisa según la fuerza de señal que tenga el dispositivo. A veces podemos localizar un dispositivo a menos de 10 metros. En este caso, desafortunadamente la fuerza de la señal no era buena y nos informó que el teléfono estaba en un radio de 6 kilómetros. Ese radio incluía la casa de Casey Sheen, pero también incluía partes del aeropuerto internacional y los hoteles que rodean el aeropuerto también estaban en el radio. Si estaban cerca del aeropuerto, ¿estaban planeando escapar o simplemente se estaban quedando en un hotel? Si él había alquilado una habitación, sería difícil encontrarlo en algún hotel. El radio del celular de Casey también incluía el Mall of America. Hay cientos de tiendas, así como un parque de atracciones dentro del centro comercial. Buscar en un área tan grande, sin más información, sería increíblemente difícil. Así que tuvimos que decidir rápidamente dónde debíamos priorizar la búsqueda. Decidimos priorizar la búsqueda en su casa, con la esperanza de que fuera allí donde se encontraba, en lugar de las otras áreas más grandes. Rodeamos la casa para asegurarnos de que no pudiera escapar por una puerta o una ventana. Un joven abrió la puerta y confirmó que era Casey Sheen. Se le preguntó si había alguien en la casa con él y dijo que no. Le dije que íbamos a entrar en su casa y le pedimos que saliera de allí. Entonces él me dijo, tengo que decirte algo.
Yo no esperaba que me pudieran encontrar. Recuerdo exactamente, casi exactamente cómo sucedió. Llamaron a la puerta principal. Casey nos hizo escondernos detrás del sofá. Después de unos minutos, oí a mucha gente bajando por las escaleras. Yo lloraba y mi amiga lloraba porque no sabíamos qué pasaba. Teníamos miedo de mirar. Finalmente, uno de los policías nos encontró y empezó a gritar a todos los demás: ¡Las encontramos! ¡Están aquí atrás! Cuando nos encontraron, se llevaron a mi amiga en una patrulla de policía y una de las agentes de policía me llevó a su auto. Yo estaba fuera colocando los carteles que anunciaban su desaparición por todo el pueblo. Recibí una llamada de uno de los detectives diciendo que las encontraron. Enseguida sentí alivio. Me fui a casa de inmediato y abracé a Matt y a mi madre. Estaban a salvo. Volverían a casa. Sentí un gran alivio al enterarme de su aparición. Pero a la vez me preguntaba qué les había pasado mientras estaban con él. En la comisaría yo aún estaba conmocionada. Y después de que tomaran mi declaración, fui al hospital para que me hicieran un examen de agresión sexual. Eso fue muy impactante. Tardé mucho tiempo en asimilar que esto había sucedido y que era real. Casey Chin fue arrestado y puesto en custodia por secuestro. Muy bien, ¿cuándo las conociste? ¿Hace cuánto? Nos conocimos por Omegle aproximadamente hace un mes. Y nosotros empezamos a hablar y hablar y hablar. Casey nos dijo que se había puesto en contacto con las chicas. Nos explicó que ellas le habían dicho que estaban en hogares muy abusivos y que querían escapar porque no era seguro. Pero en base a todo lo que la investigación había mostrado hasta ese momento, no había indicios de abuso o malos hogares para ninguna de las niñas. Cuando yo era adolescente, mi madre y yo discutíamos mucho porque yo quería más independencia. Ella era muy estricta con sus reglas. En ese momento, mi reacción ante estas reglas era de enfado con mi madre. Pero ella significa mucho para mí. Y realmente me importa. Ella ha hecho mucho por mí. Ella ha hecho todo lo posible para mantenerme a salvo. Y Matt ha sido la única figura paterna en mi vida. Él y yo también tenemos una buena relación. ¿Qué ganabas tú con acogerlas? Mantenerlas a salvo, cuidarlas, asegurarme de que tuvieran un hogar. Ese era mi beneficio, saber que 2 chicas estaban a salvo. Cuando dejamos la casa de Casey, los detectives se habían quedado para registrar el lugar. Encontraron una cama improvisada detrás del sofá. En el sótano también encontraron pañuelos y ropa interior femenina. Encontraron varios dispositivos digitales en la casa de Casey. Esto podía proporcionar evidencia de lo que pasó entre él y las niñas. Revisé el teléfono de Casey y encontré cosas inocentes. Fotos de amigos, familiares, animales, selfies, cosas así. Hasta que encontré fotos de lo que parecían ser las chicas. Había algunas selfies de Casey y Jaden y parecía que ellas no estaban completamente vestidas. Me iban llegando actualizaciones del interrogatorio. ¿Así que simplemente iban a desaparecer? Bueno, de hecho iba a hablar con ellas esta semana sobre su educación, si querían terminar siendo educadas en casa o asistir a la escuela en línea, porque Entiendo. no quería que ellas
no terminaran su educación, porque para mí eso es importante. Sí. Se presentaba como un gran tipo que había salvado a las niñas de una mala vida en casa, pero por su teléfono yo descubrí que era un pedófilo. ¿Sí? En esto he estado trabajando. Perfecto, gracias. ¿Te comunicaste sexualmente con ellas? ¿Hiciste sexting, como lo llaman? No, Muy bien. Entonces, estos mensajes de tu teléfono que dicen cosas como ¿qué quieres que haga por ti? El miércoles, por cierto, ¿ese no eres tú? espera. 952. El miércoles. Sí, ese era yo. Es que no lo entiendo, lo siento. Ni siquiera sé cuántas páginas hay aquí de mensajes de texto. Entonces creo que tengo curiosidad por saber cuál era el objetivo con esos mensajes. Bueno, hablamos eso, pero nunca ocurrió. Quiero que nos besemos y Nunca ocurrió. ¿voy a tener que ir a preguntarles y volver con otra sorpresa? Porque ya hicimos eso una vez. Ya pasamos por eso una vez. No me dijiste Bueno, la sí, verdad. besarse es un acto sexual. Continuó describiendo con detalles gráficos lo que ocurrió entre él y cada una de las chicas esa noche. La historia que están a punto de oír Nunca había hablado públicamente de esto. Mi amiga y yo habíamos hablado de huir, pero para mí personalmente era porque estaba harta de pelearme con mi madre y de las reglas y quería alejarme de todo. Mi amiga y yo, cuando teníamos pijamadas, una de las cosas que hacíamos para divertirnos era entrar en sitios de chat y enviar mensajes, chatear con gente en línea, lo cual era algo nuevo y emocionante. Era muy agradable recibir atención. Y en Omegle conocimos a un sujeto que decía muchas cosas sexuales. Le dio a mi amiga su número. Esto fue algo que mi amiga y yo hablamos durante mucho tiempo. Yo no dejaba de pensar, esto no va a pasar, esto no es real. Ella preparó una mochila con ropa y yo volví a casa y preparé una mochila, luego regresé con ella. Teníamos 2 mochilas pequeñas. Yo sabía que no era bueno, que estaba mal, pero sentía que no podía retractarme. Y nos subimos. Probablemente a los 15 minutos de estar en el auto es cuando realmente pensé, santo cielo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Esto es real? No conozco a este sujeto, ¿qué hacemos? Quiero volver a casa, me arrepiento de esto. Nos dejó a una calle muy cerca de su casa para ocultarnos de todo el mundo, porque él sabía que lo que hacía estaba mal y quería que pasáramos por la puerta del sótano. De repente, Casey inició algunos toques sexuales y también empezó a pedirnos a nosotras dos que le hiciéramos cosas sexuales. Casey me hizo participar en actividades sexuales que se prolongaron durante horas. Sentía que no podía irme. No sabía realmente qué hacer. Tras revisar el historial del teléfono, parecía que Casey Lee Shin tenía planes de grabar a estas chicas y compartir los videos con otros en internet.
En ese momento yo me sentí muy triste por las chicas y sus familias. Cinco meses después del arresto, Casey se declaró culpable de los cargos de conducta sexual criminal y de secuestro. Fue condenado a 11 años de prisión. Las pruebas digitales fueron cruciales. De no haberlas tenido, quién sabe cuánto tiempo nos habría tomado el poder encontrarlas. No creo que haya ninguna sentencia que pueda quitar el dolor que él causó a nuestra familia. Uno espera más, pero creo que esa sentencia fue justa. Como padre de una niña que pasó por eso, definitivamente siento mucha rabia hacia él por ser la persona bueno que la secuestró y le hizo todo esto. Mucha gente me culpó por lo que pasó. Mucha gente me culpó. Mis compañeros de clase me culparon. Los padres de mis amigos me culparon. Me costó mucho tiempo dejar de pensar así y cambiar mi mentalidad al respecto. Aceptar que él era un hombre malo que no debería haber hecho eso. Yo no debía hacer muchas cosas, pero era una niña. Yo estaba enojada con Casey por tomar la inocencia de una niña de 13 años. Fue un largo camino de recuperación. Intentamos ser justos y darnos cuenta de que, bueno, los niños son niños y necesitan abrir sus alas y volar. Pero a pesar de lo ocurrido, esto no fue un obstáculo para su futuro. Tener que estar en terapia realmente me ayudó. Me gusta mucho el concepto, las ideas y las técnicas de terapia que estoy aprendiendo. La experiencia que tuve me impulsó a descubrir esto como mi pasión y lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y fue esta experiencia específica la que me hizo querer dedicarme a la terapia y estudiarla en la universidad. Mi vida en este momento es genial. Asisto a la Universidad de Minnesota y me gradúo la próxima primavera como licenciada de Ciencias Sociales Familiares. Quiero ser capaz de ayudar a otros que pasen por una situación similar a la mía. Jaden definitivamente se ha convertido en una muy bella joven y no ha dejado que este incidente la detenga. Espero que ella sepa también que nosotros siempre la hemos apoyado.